Durante 40 días y noches, Jesús fue probado en el desierto, enfrentándose al hambre, a la soledad y a un enfrentamiento espiritual silencioso que afectaría el destino de toda la humanidad. Pero ¿quién se atreve a desafiar al Hijo de Dios? ¿Solo un espíritu malvado? ¿O el propio Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra el Creador? La Biblia describe esta confrontación en detalle. 3. Tentación. 3. Una trampa elaborada por un enemigo astuto que conoce las Escrituras y es bueno para distorsionar la verdad para lograr sus propósitos. Sin embargo, hay factores detrás de este evento que muchos no son conscientes. Y si el diablo puede proporcionar los reinos en el mundo, esto demostrará que los posee. Si él engañó a Jesús con la propia palabra de Dios, esto reveló lo que él sabía sobre el plan de Dios. ¿Es esto realmente un tentador, Lucifer? La respuesta está en la Biblia, y lo que sucedió en ese desierto podría cambiar la comprensión de esta historia. El sol abrasador atormenta la tierra seca, y la sed agrieta los labios de aquellos que se aventuran a atravesar esta vasta tierra. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, caminó solo hacia una prueba sin alimento que marcaría la eternidad. Sin compañeros, sin consuelo, solo Él, el silencio del desierto y la presencia inminente del tentador. Pero ¿quién es este oponente? ¿Solo un espíritu maligno o el propio Lucifer, el ángel caído que se atrevió a desafiar al cielo? La Biblia registra claramente este evento. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo y ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Este momento revela un propósito profundo, que Jesús fue al desierto no por casualidad ni por su propia elección, sino por la guía del Espíritu de Dios. Así como Israel fue guiado en el desierto durante 40 años. Ahora el Hijo es llevado a enfrentar una batalla decisiva. Pero, ¿por qué es necesaria esta confrontación? En la tradición bíblica, el desierto es un lugar simbólico, de prueba y de transformación. Fue allí donde Moisés recibió la ley. Elías escuchó la voz de Dios en un susurro, donde los israelitas fueron probados y fracasados muchas veces. Ahora Jesús sigue el mismo camino, no para ser débil, sino para triunfar. Donde otros cayeron, llevó con él solo la palabra de Dios y la obediencia al Padre. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere demostrar. A medida que pasan los días, la sensación de hambre se vuelve más fuerte, un dolor cada vez más intenso que debilita el cuerpo y perturba la mente. El diablo era tan astuto como siempre, esperando el momento adecuado para actuar cuando Jesús estaba en su punto más vulnerable. Cuando surge, no es un ataque directo, sino un discurso suave disfrazado de lógica. Este episodio se refiere al jardín del Edén, cuando el enemigo se acercó a Eva con insinuaciones y manipulación de la verdad. Ahora, la escena se repite, y si el primer hombre cae en el jardín del Edén, el último Adán está listo para triunfar en el desierto. Pero una pregunta sigue siendo, ¿quién es exactamente el tentador? La Biblia lo llama diablo, una palabra griega que significa acusador o calumniador. ¿Sería él el mismo querubín Lucifer que cayó por orgullo? ¿Estamos hablando de diferentes nombres para la misma persona? Esta duda nos lleva a los antiguos textos proféticos asociados a los orígenes del mal durante siglos. Está escrito en Isaías 1412. Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del amanecer, y como fuiste arrojado a la tierra, que debilitó a las naciones. La expresión estrella de la mañana proviene del latín Lucifer, que significa portador de luz. Aunque el texto también menciona al rey de Babilonia, muchos eruditos creen que va más allá y describe la caída espiritual, una visión reforzada por el profeta Ezequiel. Describe a un querubín perfecta sabiduría y belleza, que fue expulsado por iniquidad, y tus caminos fueron perfectos desde el día en que fuiste hecho, hasta que se hallara en ti la maldad. Aunque estos versículos aluden a los gobernantes de la tierra, su lenguaje apunta a algo más grande, la rebelión celestial. Jesús mismo declaró que vía a Satanás descender del cielo como un rayo. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Lucifer, el ángel caído, es lo mismo que lo que hoy llamamos Satanás? La respuesta parece estar en esta transformación existencial.
Lucifer, creado como un portador de luz, se convirtió en un adversario de Satanás. Desde entonces, su misión ha sido oponerse al plan divino. Su aparición entre los hijos de Dios en el libro de Job, cuestionando la fidelidad de Job, revela que, como acusador de la humanidad, si él ya había actuado en los días de Job mucho antes de la venida de Cristo, entonces tentaba a Jesús ahora en el desierto. Pero, ¿por qué tanta insistencia en derrotar al Mesías? La respuesta está en Génesis 3:15, y la descendencia de la mujer le romperá la cabeza. Sabiendo esto, el enemigo vio su última oportunidad para impedir la victoria divina. La tentación en el desierto no es simplemente un reconocimiento, es una guerra espiritual a escala cósmica. No se trata simplemente de una prueba de resistencia, sino de un intento desesperado de socavar el plan de salvación. Todo se perdería si Jesús cediera, pero el adversario sabía que tenía que ser tan sutil como una serpiente escondida en una roca. Por lo tanto, su primer ataque está dirigido directamente a la necesidad más urgente del cuerpo humano, la comida. El hambre es el primer desafío. El silencio del desierto se rompió y el aire seco parecía más pesado. Una presencia invisible pero visible invade el medio ambiente. No hay pasos ni sombras bailando en la arena, pero algo sobrenatural llena el espacio. No es un encuentro físico. Es una confrontación espiritual entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús estaba agotado. Su cuerpo dolía, sus movimientos eran lentos y su visión estaba borrosa. El hambre no es solo una incomodidad, es un dolor intenso que agota su fuerza. Sin embargo, su alma permaneció firme. Sabía que estaba allí con un propósito. Guiado por el Espíritu, y no por casualidad, es en este momento de extrema vulnerabilidad que el adversario se acerca. Sin embargo, el ataque no fue violento. Satanás no aparece con amenazas, sino con palabras astutas disfrazadas de lógica y prudencia aparente. Él conoce la debilidad de la naturaleza humana. Conozco la desesperación ante las necesidades básicas. Esa es una debilidad. Luego lanzó su primer desafío: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esta sugerencia parece inocente, razonable tierra. ¿Por qué no usar tu poder divino para eliminar tu propio hambre? Después de todo, Jesús había alimentado al pueblo con maná en el desierto, y más tarde había multiplicado pan y peces a miles. Pero esa es tu trampa. El punto no es el hambre, sino la fe. La confianza absoluta en el Padre Satanás significa mucho más que milagros. Insinúa dudas sobre la identidad y la misión de Cristo. Esta es la misma táctica que usó con Aiden. ¿Es realmente eso lo que Dios dijo cuando planteó la pregunta? En lugar de negar directamente la verdad, sembró incertidumbre acerca de si usted es el Hijo de Dios. Había una sutil provocación en la expresión. El enemigo no negó que Jesús era el Hijo de Dios, sino que sugirió que tenía que demostrarlo. La tentación es doble, atacando la identidad de Cristo, induciéndolo a actuar en contra de la voluntad de Dios. Si Jesús cedió, lo hizo por su propia voluntad, no por obediencia al Padre. Sería un milagro enfocado en la automejora, no en la gloria de Dios. Pero Jesús se resistió. Él sabe que el verdadero sustento proviene de la palabra del Padre. Y él respondió: está escrito, no solo del pan vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. 83. Estas palabras hacen pensar en el camino de los hijos de Israel en el desierto, y Dios los sostenía con maná celestial. Jesús no cae en los mismos errores de desobediencia y murmuros. No necesita demostrar nada al diablo. Su identidad no depende de señales espectaculares, sino su obediencia al Padre, incluso en medio del hambre y la angustia. Esta respuesta desintegra el primer plan de Satanás. Al ver que la duda y la necesidad no funcionan, él comenzará a usar una táctica más sutil, manipulando la propia palabra de Dios. Jesús estaba ahora de pie en una montaña muy alta, contemplando un panorama magnífico frente a él, y un panorama magnífico se estaba desarrollando.
Todos los reinos del mundo, con sus riquezas, fuerza militar, gloria y tronos, es un espectáculo impresionante que cualquier gobernante soñará. Fue entonces cuando el diablo lanzó su último y más audaz ataque. Te daré todo esto mientras te inclines ante mí y me adores esta vez. Satanás no está tratando de confundir o cuestionar la identidad divina de Jesús con distorsiones. La oferta era aparentemente el dominio total de la tierra, a cambio de un gesto de adoración. Esta invitación revela algo profundo, y si el diablo ofrece reinos en el mundo, es porque tiene cierto control sobre ellos. Desde la caída del hombre, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Él influyó en el sistema, corrompió el gobierno y cegó los corazones que rechazaron la verdad. Pero hay una tentación más sutil de darle a Jesús un atajo. El plan del Padre Celestial para el Mesías incluye el sufrimiento, la cruz y la entrega total. Ahora Satanás ofrece una ruta más corta, sin el poder del dolor, sin la gloria del sacrificio, sin el trono de la cruz. Si Jesús hubiera aceptado, habría puesto en peligro todo el plan de salvación. Él será un rey, pero bajo la autoridad de las tinieblas, será un liderazgo sin salvación, un gobierno sin propósito eterno. La respuesta de Jesús es firme e irrefutable. Quita a tu Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13, en el punto culminante de la confrontación. Jesús declaró que solo Dios era digno de adoración. No hay atajos para cumplir el plan divino. El reino de Dios no viene a través de las concesiones de los enemigos, sino a través de la cruz del amor, de la obediencia y el sacrificio. Ante esto, el diablo no tuvo otra opción y se retiró si fue derrotado, pero la Biblia dice que solo se retiró por un tiempo. ¿Volverá? Buscando nuevas oportunidades para tratar de desviar la misión de Jesús, la guerra espiritual continuará al comienzo del ministerio, y Satanás aparece de nuevo, esta vez a través de la boca de un discípulo amado. Cuando Jesús reveló que tenía que sufrir y morir, Pedro intentó detenerlo, pero Jesús lo reprendió severamente, no porque él era Pedro, sino por la influencia de hablar detrás de su espalda, hablando detrás de yo, Satanás. Eres mi piedra de tropiezo. Mateo 1623 es el mismo patrón, donde el enemigo intenta desviar a Cristo del camino de la cruz. Satanás rara vez actúa directamente. Se esconde detrás de consejos, voces familiares, tratando de implantar atajos y dudas. A lo largo del ministerio de Jesús, el diablo continuó operando detrás de escena, manipulando a los líderes religiosos. Incitar a las masas, corazones fríos. Hasta que llegó su última carta en la noche de la traición, la Biblia revela algo terrible, que Satanás entró en Judá. Ahora mismo, no solo influye, sino que también posee a la gente que lanza el ataque en el desierto. Ahora subió los escalones que llevaban a la cruz. Pero lo que el enemigo no se da cuenta es que está siendo utilizado para cumplir el propio plan de Dios. La cruz, que parecía ser su mayor victoria, se convirtió en su mayor derrota. Jesús no fue derrotado, se entregó voluntariamente y, al entregar su vida, destruyó el poder del pecado, la muerte y el infierno. En el último momento, anunció que todo estaba hecho. Estas palabras resonan para siempre. Pagó el precio, pagó la deuda, expuso al diablo y lo derrotó. El apóstol Pablo describe esta victoria, despojándolos de su principado y poder, exponiéndolos públicamente, venciéndolos en la cruz. Colosenses 2:15. Una batalla que comienza en el desierto y termina en la cruz. El diablo intentó entregar el reino terrenal a Jesús, pero Jesús ganó las llaves de la muerte y el infierno con la autoridad divina. Apocalipsis 1:28. La guerra aún no ha terminado. Satanás sigue activo, tratando de engañar, dispersar y desviar a los seguidores de Cristo. Sembra dudas, ofrece ilusiones, propone atajos, pero su fracaso está condenado. Su fin está condenado.
El diablo ha sido arrojado en un lago de fuego y azufre, y será torturado día y noche para siempre. La historia que comenzó en el desierto terminará con el glorioso regreso de Cristo, cuando su reino será establecido para siempre. Hasta entonces, permanecemos firmes, sabiendo que nuestra victoria no está en nuestra fuerza, sino en aquel que ha conquistado el desierto. Esto es solo el comienzo. Allí, en un lugar desolado y estéril, sin audiencia ni aplausos, el destino de la humanidad comenzó a cambiar. Los mismos enemigos que trataron de engañar al Hijo de Dios todavía tratan de engañar a los corazones de las personas hoy en día, pero Jesús ha mostrado el camino. La obediencia al Padre Celestial es la verdadera victoria. Si te sientes alienado o algo dentro de ti está llamando a un nuevo comienzo, sepa que el Salvador tiene los brazos abiertos. Hoy puede ser el día de la transformación. Si quieres entregar tu vida a Cristo, por favor declare, Señor Jesús, que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si ustedes ya pertenecen a Él, reafirman su fe diciendo amén y comparten este mensaje para que otros también encuentren la luz. No hay ninguna victoria fuera de Cristo, y su poder para triunfar en el desierto puede triunfar en su vida. Hasta la próxima vez. Que Dios te dé fuerza.